Seguimos acá en el 33 Congreso de la IGLP y en esta ocasión estamos con el ingeniero Octavio Pérez, presidente ejecutivo de Amesgas, que es la cámara que aglutina a gran parte de las gaseras, como se dice en México, o las envasadoras de gas licuado. Y queríamos saber algo que realmente ha llamado la atención, de que el gobierno podría o no poner un tope al precio del gas envasado luego de la reforma energética. Y bueno, queríamos saber de primera mano cómo es eso, si es, no será, cómo viene la situación. Hola, bueno, primero que nada creo que habría que hacer un poquito de contexto. El contexto es que la industria mexicana viene saliendo del proceso de liberación derivado de la reforma energética. Entonces, la industria mexicana tiene relativamente poco tiempo que se liberaron las importaciones, que se liberó la actividad para poder producir incluso gas LP en el sector privado, y la última parte de ese proceso fue la liberación del precio. Esto se dio el 1 de enero del 2017. Habría que entender, esta declaración que tú escuchaste se da en el contexto de que la Comisión Federal de Competencia Económica anunció un estudio a la industria del gas LP, una investigación por presuntas prácticas monopólicas o monopólicas absolutas. Ahora, yo lo veo esto como una conclusión lógica del proceso de liberación. Cuando una industria tiene tanto tiempo trabajando bajo control de precios, es obvio que al terminar la autoridad tiene que cerciorarse de que el mercado funciona. Así lo vi yo. Entiendo que el señor secretario Caldwell declaró, el secretario de Energía de México, declaró que podría darse un control de precios derivado de esto. Y bueno, la Ley Federal de Competencia Económica dice que si en un mercado relevante específico, en un estado o en una zona, se descubriese que hay prácticas monopólicas o que hay circunstancias que impiden que la competencia económica actúe, entonces el gobierno podría decretar el control de precios en esa zona y la Comisión Reguladora de Energía establecería la metodología para determinar el precio. Esto nunca se ha dado y yo también pondría las cosas en contexto. Creo que a estas alturas sería impensable creer que vamos a vivir eso en México cuando el mercado apenas se está creando, cuando la competencia apenas se va acentuando, se va profundizando. Yo más bien creo que este proceso de competencia va a servir para certificar, se puede decir, la competencia real, la transformación que está viviendo el sector mexicano en ese sentido. Y tampoco, bueno, honestamente, los empresarios mexicanos creo que se sienten más amenazados por las próximas elecciones que por una medida de este tipo, que sería prácticamente revertir el espíritu de la reforma energética. ¿Cómo va el proceso de inversión después de la reforma energética en el sector del gas envasado? Bueno, la realidad es que se están realizando grandes inversiones, imposible cuantificarlas porque son proyectos privados la mayor parte de ellos, o prácticamente todos ellos, enfocado muchísimo en la infraestructura de transporte y en la infraestructura de importación. Ya no necesariamente se están construyendo terminales marítimas, sino terminales férreas, muchas. Se acaba de inaugurar el primer sistema de almacenamiento en una caverna salina en Veracruz, 1.8 millones de barriles, que formalmente es el primer almacenamiento que tenemos en México, porque todos los demás sistemas que tenemos no se consideraban propiamente almacenamientos. Entonces, pues creo que esa es la tendencia. En el futuro se invertirá más en almacenamiento, más en infraestructura de transporte, y la realidad es que lo que estamos viendo es una reconfiguración donde los grupos están construyendo la infraestructura necesaria para integrar su cadena de suministro. Y bueno, esto está provocando mucho dinamismo en el sector mexicano. Consulta, uno sabe que en México hay muchas empresas, hay más de 200, 300 empresas fraccionadoras, envasadoras. ¿Cómo ves en los próximos años con esta liberación del precio, de las prácticas, del comprar y el vender?
¿Va a seguir siendo igual? ¿Cómo avisorás cómo será en el mediano o largo plazo el mercado mexicano y cómo estará compuesto de empresas? Bueno, mucha gente me ha preguntado acerca de ello y la realidad es que lo único que yo puedo decir es que vivimos tiempos en los que las empresas tienen que transformarse. O sea, es una industria totalmente diferente, una liberada, que una que vive bajo un control de precios. Entonces ahora las empresas tienen que enfocarse completamente en las necesidades de sus clientes, completamente en agregar valor y en tener una estructura competitiva. Estoy convencido que si algunas empresas no logran esto, pudieran ser absorbidas por otras. Me parecería natural, pero luego también esto siempre ha sido válido, ¿no? Si una empresa es ineficiente, puede ser absorbida por otra. Entonces yo creo que vamos hacia un entorno donde los grupos tratarán de ser más competitivos y en el caso de México hay una gran diferencia entre cómo es tu fuente de suministro, si conseguiste si te convertiste en importador y tienes una posición muy competitiva, o si eres cliente de petróleos mexicanos, o sea, todo esto son las grandes decisiones por las que está atravesando el empresario mexicano actualmente y bueno, de esto dependerá su supervivencia. Ahora, quisiera abundar en esto. El motivo o el tema del que me invitaron a hablar en este congreso es la desburocratización, como le llaman aquí en Sudamérica. Nosotros lo entendemos como desregulación, pero uno de los problemas que están enfrentando los empresarios mexicanos es precisamente lo contrario a esto, derivado de la reforma energética, la abundante sobreregulación. Ahora sí que después de la reforma nuestras autoridades se pusieron creativos, no solo con la creación de nuevas autoridades, sino con la creación de nuevas regulaciones, todo el tiempo. ¿Cómo cuáles? Bueno, sin ir muy lejos, se creó la Agencia de Seguridad en Energía y Medio Ambiente que antes no existía y todas estas autoridades, la Comisión Reguladora de Energía ahora se convirtió en la autoridad predominante para el gas LP y bueno, todas ellas tienen nuevos productos regulatorios, el sistema de registro de transacciones comerciales, el SASISOPA, que es un sistema de aseguramiento de calidad en seguridad y en medio ambiente, pues tienen distintos nombres, de eso voy a hablar, pero esto está volviendo verdaderamente complicado el actuar de los distribuidores. Y otra cosa, yo creo que parte del problema es que antes las autoridades se cuidaban mucho de sobreregular porque todo tiene un costo regulatorio que no podía ser impactado en el precio antes porque era precio fijo, pero como que en el momento en que se liberó algo cambió, que se sienten con entera libertad y bueno, al final del día creo que la enseñanza es que tenemos que ser muy cuidadosos también con cómo hacemos las cosas, porque al final del día en un mercado liberado todo impacta en el precio. Todo impacta en el precio. Consulta, ¿hay algún entrecruzamiento de normas de nivel federal, de nivel provincial No, ese no es parte de nuestro problema porque la regulación de gas LP es sobre todo federal. Entonces no puede haber leyes locales que lo regulen porque sería ilegal. Entonces es todo federal. Bien. La última pregunta sería una radiografía del mercado mexicano del gas envasado, millones de kilos que se comercializan, cantidad de hogares, a cuánta gente emplea, si se puede seguir. Sí, claro que sí. La industria mexicana del gas LP maneja un volumen de 8.6 millones de toneladas anualmente. Venimos de muchos años de manejar 10 millones de toneladas. Actualmente la demanda se estancó, se puede decir, en 8.6 millones de toneladas. Ya tiene varios años en los que sube y baja un poco dependiendo de la estacionalidad. Atiende al 70% de los hogares mexicanos. Es el combustible doméstico de mayor uso. Nuestra principal competencia es la leña, de hecho. La industria de gas natural todavía está apenas incipiente en el mercado doméstico. La industria mexicana está compuesta por aproximadamente 400 empresas distribuidoras y ¿qué más te puedo decir? Emplea 100,000, genera 100,000 empleos directos y 300,000 indirectos. Esos son nuestros cálculos.